La época que habitamos no se define por grandes gestas ni por revoluciones del espíritu, sino por la instauración tranquila de la mediocridad como forma de vida. No hablamos de individuos aislados que se resignan a menos, sino de un fenómeno colectivo que ha convertido la falta de ambición en atmósfera compartida. José Ortega y Gasset lo llamó el hombre masa, aquel que no siente necesidad de superarse, que se conforma con vivir como todos, y que lejos de angustiarse por su falta de singularidad, la exhibe como un mérito. El hombre masa ya no es una minoría silenciosa, es la norma social, el retrato de nuestra cultura cotidiana. La mediocridad no se reconoce a sí misma como tal, y por eso es más peligrosa. La masa está convencida de que lo que hace consumir estímulos fugaces, repetir opiniones prestadas, refugiarse en distracciones inmediatas, es lo natural. Creen estar al día porque siguen tendencias. Imaginan ser libres porque eligen entre opciones idénticas. Se sienten informados porque coleccionan titulares. Sin embargo, lo que define a la masa no es el exceso de información, sino la incapacidad de sostener algo con profundidad. La vida se reduce a estar ocupado pero nunca presente, a estar conectado pero jamás consciente. El resultado es un paisaje humano donde destacar no exige hazañas extraordinarias, sino apenas persistir en lo elemental. Quien mantiene rutinas simples, leer de principio a fin un libro, escribir con regularidad, cuidar su cuerpo más allá de las dietas efímeras, cultivar silencio en medio del ruido, ya parece extraño. Lo que antes era condición mínima de madurez, hoy se percibe como un lujo inalcanzable. El básico se ha convertido en excepcional porque la masa renunció incluso a lo sencillo. Y esta renuncia no fue una decisión explícita, sino un deslizamiento paulatino hacia la comodidad, hacia lo que no incomoda, hacia lo que no exige atención prolongada. La fuerza de la masa reside en la normalización del mínimo. Allí donde antes había expectativa de esfuerzo, ahora hay aceptación del abandono. No es que la multitud busque deliberadamente lo peor, sino que rechaza cualquier forma de incomodidad. La mediocridad se instala no por maldad ni por incapacidad, sino por la aversión colectiva a la dificultad. Es más fácil flotar que remar, más simple repetir que pensar, más cómodo seguir que inventar. El problema es que cuando todos flotan, la corriente no lleva a ningún lugar, mantiene a la multitud girando en círculos sin dirección ni sentido. Lo inquietante es cómo la masa defiende su propia mediocridad. Quien se atreve a romper el patrón es rápidamente señalado como obsesivo, arrogante o exagerado. La masa no tolera que alguien ponga en evidencia su inercia, y por eso persigue a los que se sostienen en lo básico, como si fueran una amenaza. La disciplina incomoda porque revela la flojera ajena. La constancia irrita porque denuncia la dispersión colectiva y la lucidez molesta, porque desnuda la mentira del ruido. Así la mediocridad no solo se mantiene, sino que se autoprotege. Por eso afirmar que hacer lo básico te pone adelante del 98% no es un elogio barato al esfuerzo mínimo, sino la constatación de un mundo que ha bajado tanto sus estándares que el simple hecho de mantenerlos ya parece revolucionario. No es que el básico sea grandeza, es que la masa lo abandonó. Vivimos en la era de la mediocridad, donde lo ordinario se volvió excepcional y lo más elemental se transformó en signo de resistencia. La mediocridad de las masas no es un accidente pasajero, es el resultado de una cultura que ha aprendido a vivir mirando siempre hacia abajo. No se trata de alcanzar algo, sino de evitar cualquier esfuerzo que incomode. En la oficina nadie quiere ser el que propone más de lo necesario. En la universidad basta con aprobar arrastrándose. En la vida cotidiana, la aspiración máxima es sobrevivir al lunes y llegar anestesiado al viernes. Ese es el horizonte, lo mínimo soportable, lo suficiente para no desentonar. La grandeza no desapareció porque fuese imposible, sino porque dejó de interesar. Friedrich Nietzsche habría reído con amargura de este escenario. Ya lo advertía en su crítica a la moral del rebaño. Cuando el hombre pierde el deseo de elevarse, inventa un sistema donde lo mediocre parece virtud. Así, la disciplina se redefine como rigidez, la constancia como obsesión, la ambición como soberbia. El rebaño no soporta la diferencia porque la diferencia recuerda lo que ya no se atreve a hacer.
Por eso eleva el descanso a la categoría de derecho supremo y convierte la flojera en identidad compartida. No es que la masa quiera más comodidad, es que ha decidido que todo lo que implique dificultad debe ser exorcizado como sospechoso. Zygmunt Bauman lo describiría con su idea de modernidad líquida, un tiempo en que nada puede durar, donde todo debe ser ligero, reemplazable y efímero. En ese mundo las relaciones se rompen al primer tropiezo. Los compromisos se sienten como cadenas y hasta las convicciones se cambian como si fueran ropa de temporada. ¿Para qué sostener algo que exige peso si es más fácil descartarlo? La ligereza se confunde con libertad cuando en realidad es incapacidad de profundidad. Así la masa vive en la superficie orgullosa de nunca hundirse, aunque eso signifique no tocar jamás el fondo ni mirar hacia arriba. Lo fascinante y al mismo tiempo trágico es como este triunfo del mínimo se celebra como progreso. El lenguaje está contaminado de excusas sofisticadas que disimulan la renuncia. Se llama autocuidado a la incapacidad de enfrentar la disciplina. Se bautiza autenticidad a la falta de constancia. Se viste de libertad, lo que no es más que evasión. Nietzsche diría que es el resentimiento del débil, incapaz de afirmarse en la dificultad, inventando 1000 maneras de justificar su abandono. Y Bauman añadiría que esta fluidez permanente no alivia, sino que agota. Una vida hecha de sustituciones continuas termina siendo más pesada que el compromiso que se quiso evitar. El resultado es visible. Masas enteras agotadas sin haber hecho nada. Individuos cansados por el simple hecho de existir en modo superficial. No hay energía porque no hay dirección. No hay sentido porque no hay profundidad. El triunfo del mínimo es un triunfo vacío. Un espejismo colectivo donde se cree haber ganado la libertad de no sostener nada cuando en realidad se ha perdido la capacidad de construir cualquier cosa. La mediocridad no se presenta como fracaso, sino como alivio. Y en ese alivio envenenado se adormece la vida entera. Pero basta observar con calma. El horizonte de nuestra época no está en la excelencia ni en la superación, sino en el mínimo tolerable. Ese es el pacto silencioso de la masa. No exigir demasiado, no destacar demasiado, no incomodar demasiado, y cualquiera que se atreva a romperlo aparece como un extraño, un fanático, un intruso. El horizonte se ha encogido tanto que basta un gesto elemental, sostener un hábito, mantener una idea, resistir un poco de dificultad para parecer un monstruo frente a la multitud. En un mar de abandono, hasta un náufrago que nada medio metro se ve como un héroe. La sociedad contemporánea habla de competencia como si estuviéramos en una gran carrera global donde todos luchan por destacar. Se venden libros sobre liderazgo, cursos sobre productividad, discursos motivacionales que prometen el secreto del éxito. Pero la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo más trágica. Casi no hay competencia real. Las masas no están compitiendo por excelencia, están apenas flotando en un océano de distracción. Quien decide caminar en línea recta, aunque sea despacio, ya se distancia a kilómetros del resto que gira en círculos. La carrera existe, pero la mayoría nunca salió de la línea de salida. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, explicaba que el hombre moderno no huye tanto de la opresión, sino de la responsabilidad que implica ser libre. Es más fácil refugiarse en la multitud, hacer lo que todos hacen, pensar lo que todos piensan. La masa no quiere destacarse, porque destacarse significa cargar con el peso de la diferencia. Por eso prefiere el anonimato, la igualdad sin mérito, la uniformidad como protección. El hombre teme la soledad que trae la libertad y, en consecuencia, prefiere perderse en la mediocridad colectiva antes que arriesgarse a ser alguien. Alexis de Tocqueville también lo había intuido al analizar las democracias modernas. La tendencia de la igualdad es nivelarlo todo hacia abajo. La democracia no promete grandeza, promete uniformidad, y en esa uniformidad la masa encuentra comodidad. Nadie se destaca demasiado, nadie exige demasiado, nadie incomoda demasiado. El ciudadano medio se siente libre porque puede elegir, pero esas elecciones son todas variaciones del mismo gris. La competencia desaparece porque nadie quiere arriesgarse a sobresalir. La masa protege su mediocridad como un escudo contra la diferencia.
Los datos sobre la atención revelan hasta qué punto esta falta de competencia se volvió regla. Un estudio de Microsoft concluyó que la capacidad de concentración promedio del ser humano ha caído a 8 segundos, un segundo menos que la de un pez dorado. Eso significa que leer 10 páginas seguidas o escuchar un discurso completo sin revisar el celular es un acto casi heroico. ¿Qué competencia puede haber en un mundo donde la mayoría no logra sostener la atención ni el tiempo de un respiro profundo? La carrera por la excelencia terminó antes de empezar. La multitud se dispersa antes de dar el primer paso. Lo inquietante es que esta dispersión se vive como normalidad. Nadie se sorprende de no poder leer sin mirar el teléfono. Nadie cuestiona que una conversación se interrumpa 20 veces por notificaciones. Nadie considera patológico estar incapaz de estar solo 5 minutos sin estímulos. La mediocridad se naturaliza en la distracción, y por eso quien logra un mínimo de concentración ya parece excepcional. La paradoja es brutal. Nunca fue tan fácil parecer disciplinado, porque la mayoría abandonó incluso la posibilidad de sostener lo básico. Fromm diría que esta huida de la atención no es casual. La masa teme lo que podría descubrir si se concentra. La soledad revela la angustia. El silencio revela el vacío. La constancia revela la falta de sentido. Por eso se busca ruido, velocidad, estímulo constante. Tocqueville añadiría que esta igualdad de distracción genera ciudadanos dóciles, fáciles de gobernar, incapaces de exigir profundidad. En lugar de competir en creatividad o disciplina, la masa compite en quién se dispersa más rápido, quién se anestesia con más pantallas, quién logra hablar más sin decir nada. La conclusión es amarga. Competir contra nadie no es una victoria, es un síntoma de la derrota colectiva. Destacar hoy no significa conquistar cumbres, sino apenas sostenerse en lo elemental que los demás ya abandonaron. Y esa ventaja no surge de la grandeza, sino del vacío que rodea. En un mundo donde la atención dura menos que un pez, pensar 10 minutos seguidos ya te coloca fuera de la multitud. No porque seas un genio, sino porque casi nadie está dispuesto a competir. Si en el pasado la mediocridad se expresaba en la flojera física o en la falta de ambición, hoy su forma más refinada es la distracción. La masa ya no necesita grandes doctrinas para mantenerse quieta. Basta con un teléfono en la mano, con un flujo inagotable de imágenes que sustituyen cualquier experiencia real. Guy advirtió en la sociedad del espectáculo. En nuestra época, lo verdadero cede su lugar a lo representado y lo representado se convierte en verdad. La gente ya no vive, mira cómo otros viven, ya no actúa, comenta lo que otros hacen. El espectáculo no es entretenimiento, es anestesia colectiva. Ponchulán lo lleva más lejos. El exceso de estímulos destruye la posibilidad misma de la concentración. La multitarea no nos hace más eficientes, nos vuelve incapaces de profundizar. Nos acostumbramos a saltar de pantalla en pantalla, de notificación en notificación, como si estuviéramos programados para no detenernos jamás. El resultado es una mente agotada, saturada de información irrelevante y vacía de sentido. La masa no fracasa por falta de capacidad, fracasa porque nunca logra sostener la atención el tiempo suficiente para transformar la capacidad en algo concreto. Las cifras confirman este paisaje. El usuario promedio de TikTok pasa 95 minutos diarios en la plataforma, consumiendo fragmentos de 15 segundos que desaparecen en la memoria tan rápido como llegan. Los estudios sobre hábitos digitales estiman que cada persona toca su teléfono unas 2,6 veces al día, y en total, los adultos pasan más de 6 horas frente a pantallas cada jornada. Son cifras tan absurdas que ni siquiera parecen reales, pero lo son. No se trata de un grupo marginal, es la norma de la mayoría. La masa vive hipnotizada por pantallas que no dejan espacio para nada más. El espectáculo digital ha logrado lo que ningún régimen autoritario consiguió jamás: mantener a millones de personas distraídas voluntariamente, celebrando su propia dispersión como si fuese libertad. Ya no es necesario censurar, basta con saturar. No hace falta prohibir ideas, basta con enterrarlas bajo una avalancha de ruido. El sujeto moderno no está encadenado, está entretenido, no está reprimido, está agotado. El espectáculo no oprime,
seduce y la masa, feliz de no tener que enfrentarse a su vacío, se entrega a la distracción como a un opio cotidiano. Anisten que este exceso de positividad y estímulos no produce placer real, sino fatiga. Estamos rodeados de imágenes, mensajes y notificaciones, pero en lugar de sentirnos plenos, nos sentimos drenados. La masa vive ocupada, pero no produce nada que permanezca. Vive informada, pero no entiende nada en profundidad. Vive conectada, pero no conoce a nadie de verdad. La distracción no es un pasatiempo, es una forma de vida que ha vaciado todo lo demás. Lo inquietante es que esta anestesia digital ya no se percibe como problema. Nadie se escandaliza al confesar que revisa su teléfono 100 veces al día. Nadie se alarma por no recordar lo que vio hace 5 minutos en redes. Nadie considera preocupante pasar media vida frente a pantallas. La distracción dejó de ser anomalía. Es el aire que respiramos. Y en ese aire saturado, lo básico, apagar el teléfono, leer en silencio, mirar un rostro sin distraerse, se convierte en una rareza casi subversiva. Debord tenía razón. El espectáculo no muestra el mundo, lo sustituye, completa el diagnóstico. El exceso de estímulos no abre horizontes, los destruye. Y así la mediocridad no se sostiene por falta de talento, sino por exceso de dispersión. La masa no avanza porque no puede dar 3 pasos sin mirar hacia los costados, porque su atención dura menos que su respiración, porque ha aprendido a vivir anestesiada. La distracción se ha convertido en la gran droga del siglo XXI y la mediocridad en su efecto secundario permanente. La mediocridad de las masas no es solamente un síntoma cultural, es una herramienta política. No surge como accidente de la modernidad, sino como condición deseada por quienes gobiernan, administran y controlan. Una masa mediocre es previsible, dócil y fácilmente manipulable. No exige demasiado, no protesta con fuerza, no imagina alternativas. Noam Chomsky lo explicó al hablar de la fabricación del consenso. Los medios y las instituciones no solo informan, moldean la percepción de la realidad. El ciudadano saturado de trivialidades cree estar informado, pero en realidad ha sido anestesiado. Y la anestesia es perfecta. Lo mantiene entretenido mientras el poder actúa sin oposición real. Michel Foucault añadía otra capa al diagnóstico. El poder moderno no necesita violencia explícita. Se infiltra en los cuerpos y en las mentes. Se ejerce a través de normas, rutinas, discursos que parecen naturales. La disciplina ya no es la de los castigos, sino la de la vigilancia constante, la repetición de consignas, la normalización de lo mediocre como horizonte. El individuo cree elegir, pero su elección está prediseñada. Cree vivir libre, pero su libertad ha sido reducida a un catálogo de opciones equivalentes. En ese terreno, la masa no se revela porque ni siquiera sospecha que hay algo contra lo cual rebelarse. El sistema necesita precisamente esa masa anestesiada que confunde entretenimiento con vida. Las escuelas enseñan a memorizar sin pensar. Los trabajos premian la obediencia sobre la creatividad. Los medios reciclan escándalos que se olvidan en 2 días. Es una máquina diseñada para que nada se sostenga, para que toda atención sea breve, para que cualquier intento de profundidad se perciba como cansancio inútil. La mediocridad no es un error, es un lubricante que hace funcionar el engranaje del poder. Un pueblo mediocre es el sueño de cualquier élite, siempre disponible para consumir, siempre dispuesto a obedecer, siempre incapaz de sostener un pensamiento que incomode. Chomsky advirtió que la manipulación más efectiva no es la censura, sino la saturación. No se trata de prohibir ideas, sino de enterrarlas bajo una montaña de distracciones. Así, la masa nunca llega a la incomodidad de pensar demasiado. Foucault mostraba que el poder funciona creando cuerpos dóciles. No necesita cadenas porque el propio sujeto aprende a regularse, a vigilarse, a limitarse. La mediocridad es el resultado de esa autocensura silenciosa, donde el individuo ya no se pregunta qué más podría ser, porque está convencido de que el mínimo es suficiente. Lo inquietante es que este diseño se retroalimenta. Cuanto más mediocre se vuelve la masa, más fácil es gobernarla. Y cuanto más fácil es gobernarla, más interés tiene el poder en
mantenerla mediocre. Es un círculo perfecto de control. La gente pide poco, recibe poco y agradece lo poco recibido como si fuera privilegio. La mediocridad funciona como barrera invisible. Incluso los que intuyen que hay algo más terminan resignándose porque todo a su alrededor confirma que no vale la pena exigirse. Aquí se entiende por qué hacer lo básico ya es una forma de resistencia, no porque el básico sea extraordinario en sí mismo, sino porque rompe la lógica del poder que necesita masas dóciles. Leer con constancia, pensar con profundidad, sostener un hábito diario, desconfiar de la primera consigna. Todo esto incomoda al sistema porque escapa de su control. En un mundo fabricado para mantenerte en lo mínimo, sostener lo básico es un acto de rebeldía. La élite no teme a los genios aislados, teme a una masa que despierte en lo elemental. Por eso, quien logra sostener lo esencial ya está por encima del 98%, no solo en capacidad personal, sino en libertad frente al poder. La conclusión a la que llegamos después de este recorrido es amarga y luminosa al mismo tiempo. En una época en la que la mediocridad se ha normalizado, el simple hecho de hacer lo básico se convierte en una forma de revolución. No hablamos de gestas épicas ni de hazañas extraordinarias. No se trata de conquistar cumbres inalcanzables, sino de sostener lo que siempre fue elemental y que hoy por abandono colectivo parece milagroso. Leer con constancia, trabajar con disciplina, cuidar el cuerpo, cultivar silencio, pensar con profundidad. Estas acciones mínimas en un contexto de dispersión masiva son suficientes para romper la lógica del rebaño. Viktor Frankl, al reflexionar sobre la vida en los campos de concentración, descubrió que incluso en la peor de las circunstancias, el hombre conserva una libertad última, la de decidir cómo enfrentarse a su destino. Ese margen mínimo de elección, esa capacidad de sostener un sentido en lo más elemental, es lo que lo mantuvo humano cuando todo alrededor era deshumanización. Si en medio del horror absoluto, Frankl podía encontrar sentido en lo pequeño, en una palabra de aliento, en un recuerdo, en una responsabilidad asumida, ¿qué excusa tenemos nosotros rodeados de oportunidades para renunciar a lo básico? Lo esencial no exige genialidad, exige constancia. Y esa constancia es precisamente lo que la masa ha abandonado. Por eso el contraste es tan grande. Quien sostiene rutinas simples ya se adelanta, no por talento extraordinario, sino porque los demás se han rendido. La revolución del básico consiste en recuperar la normalidad perdida, en revalorizar lo que la multitud considera aburrido, en defender lo que parece insignificante. En un mar de ruido, callar 10 minutos es un acto de rebeldía. En un mundo de pantallas, leer un libro entero es un gesto revolucionario. En una cultura de abandono, terminar lo que se empieza es una victoria inesperada. El problema es que la masa desprecia esa resistencia porque revela su propia rendición. Por eso el que persevera en lo elemental es ridiculizado. Se lo llama obsesivo, anticuado, fanático. Pero en esa incomodidad está la prueba de su eficacia. Lo básico incomoda porque recuerda lo que todos decidieron abandonar. El poder necesita esa renuncia colectiva para mantenerse intacto, y por eso desprecia todo intento de constancia. Quien logra sostener hábitos elementales amenaza más que un discurso político, porque encarna la posibilidad de que otro modo de vida es posible. Frankl decía que el sentido no se encuentra en sueños grandiosos, sino en responsabilidades concretas que asumimos día a día. En un mundo que celebra la evasión, asumir esas responsabilidades mínimas es un acto contracultural. No se trata de cambiar al mundo entero, sino de negarse a ser arrastrado por la corriente de la mediocridad. Allí, donde la masa flota, el individuo que rema, aunque sea un poco, ya se distingue. Allí, donde la multitud se dispersa, el que sostiene la atención ya rompe la anestesia. Allí, donde todos renuncian, el que insiste se convierte en excepción. Por eso, afirmar que hacer lo básico te pone adelante del 98% no es un eslogan motivacional, es un diagnóstico cultural. La mediocridad ha bajado tanto el listón que sostener lo elemental es ya un desafío radical. Vivimos en la era de la mediocridad y en esa era el básico. No es normalidad, es resistencia. No es comodidad, es combate silencioso. No es rutina vacía,
es revolución. El que se atreve a hacerlo no se convierte en héroe, pero sí en un extraño, en alguien que rompe la lógica del rebaño. Y esa rareza, en tiempos como los nuestros, vale más que cualquier promesa de grandeza.